Lo que estás a punto de escuchar no es una explicación, ni una estrategia, ni una fórmula para ganar. Es algo mucho más peligroso, más profundo, más real. Porque cuando entiendes esto, cuando lo encarnas, ya no necesitas convencer a nadie. Tu sola presencia basta, tu silencio basta. Y eso, créeme, puede desatar el caos o la rendición en quien te rodea. ¿Alguna vez has notado el impacto que produce el silencio en una habitación? No ese silencio incómodo de cuando alguien olvida lo que iba a decir, sino ese otro, el que nace cuando tú eliges no reaccionar, no explicar, no justificarte. Ese momento exacto en el que decides no dar la respuesta que esperan de ti, no correr detrás de una conversación, no explicar tus razones ni suavizar tus decisiones. Ese silencio no es vacío. Es fuego contenido. Y solo quienes han aprendido a dominarse por dentro pueden sostenerlo sin quebrarse. Vivimos en un mundo que no para de gritar. Todos quieren tener la última palabra. Todos quieren ser escuchados, aplaudidos, validados. Nos enseñaron que quien habla más alto tiene la razón, que quien responde rápido es más inteligente, que quien se adelanta al otro es quien gana. Pero lo que nadie te dice es que hay un tipo de poder que no necesita ruido, un tipo de autoridad que no se impone, se manifiesta. Y cuando aparece, no se discute, se siente. El silencio es ese umbral, ese espacio entre lo que eres por dentro y lo que el mundo aún no puede comprender. Pero tú sí lo sabes, lo reconoces, y es hora de entrar ahí. Piensa en un volcán. Por fuera, todo parece inmutable, la tierra está firme, el paisaje es sereno, pero por dentro, una presión inmensa se acumula, se mueve, se transforma, y cuando decide hablar, no lo hace con palabras, lo hace con fuerza, con forma, con fuego. Así es el silencio cuando está lleno de presencia. Así eres tú cuando decides no reaccionar, no explicarte, no defenderte. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya lo dijiste todo, sin abrir la boca. Pero llegar a este punto no es algo que simplemente se decide. Es un proceso, una muerte interna, un despojo. Porque para que tu silencio tenga poder, primero tiene que estar lleno de ti. Y eso solo ocurre cuando dejas de depender del ruido para sentirte válido. Cuando sueltas esa necesidad casi adictiva de ser comprendido, de ser aceptado, de tener la razón. ¿Te has detenido a pensar por qué te cuesta tanto callar cuando alguien te ataca? ¿Por qué sientes la urgencia de responder, de explicar, de aclarar? Porque aún crees que tu valor depende de lo que el otro entienda de ti. Y mientras eso siga siendo así, tu silencio será solo vacío, no poder. Pero cuando lo comprendes, cuando aceptas que tu verdad no necesita ser defendida porque simplemente es, entonces algo cambia en tu energía. Dejas de pelear, dejas de perseguir, dejas de gritar. Y ahí comienza el verdadero dominio. Porque cuando ya no tienes que hablar para que el otro te entienda, cuando puedes sostener la incomodidad del silencio sin moverte, sin justificarte, sin romperte, ese es el momento exacto en el que empiezas a gobernar tu mundo. Es como si dejaras de necesitar testigos, como si ya no hiciera falta que el otro vea tu punto, entienda tu dolor o reconozca tu esfuerzo. Y es en esa independencia donde nace una presencia imposible de ignorar. No necesitas manipular para dominar, solo necesitas estar lleno de ti. Porque lo que el otro percibe como misterio, como distancia, como superioridad, no es más que tu energía centrada, tu alma no mendigando atención, tu conciencia sin ansiedad. Y eso desarma, eso desconcierta, porque lo que no se puede leer
lo que no se puede anticipar, lo que no se puede etiquetar, siempre tiene el poder. Pero no te confundas. Esto no se trata de un juego de roles. No se trata de parecer frío o inaccesible. Se trata de habitar tu silencio con verdad, con calma, con la certeza de que no necesitas explicar cada decisión ni justificar cada movimiento. Se trata de aprender a sostener el momento en que el otro espera algo de ti, y tú eliges no dárselo, no por ego, no por venganza, sino porque sabes que no todo merece una respuesta, porque sabes que a veces la ausencia de palabras es el mensaje más contundente que puedes dar. Imagina estar frente a alguien que intenta provocarte, que lanza palabras esperando que reacciones, que necesita tu rabia para sentirse válido. Y tú lo miras, calmo, presente, silencioso, sin justificarte, sin enredarte, sin caer. ¿Sabes lo que ocurre en ese momento? El otro se ve a sí mismo y no puede con eso, porque lo que esperaba era guerra, lo que buscaba era energía, lo que necesitaba era reacción. Y tú le das nada, pero no cualquier nada. Le das tu nada llena de poder, llena de intención, llena de control. Y eso lo rompe más que cualquier grito. El silencio, bien usado, no es ausencia, es presencia absoluta. Es el espacio donde no hay distracción posible, donde lo que eres se vuelve innegociable. Y ahí comienza la verdadera transformación. Porque cuando dejas de hablar por necesidad, por ansiedad, por miedo al rechazo, y empiezas a hablar solo cuando es necesario, con intención, con dominio, entonces tu voz se convierte en un arma. Pero no una que corta, una que crea. ¿Alguna vez has sentido que hay personas que, sin decir nada, te hacen sentir pequeño? ¿Que su sola mirada te atraviesa? ¿Que su silencio te obliga a pensar, a justificarte, a moverte de tu centro? Eso no es casualidad. Es poder energético. Es vibración de alguien que ya no necesita demostrar nada. Y tú puedes ser esa persona. No cuando aparentas, no cuando actúas, sino cuando habitas tu silencio con integridad. La clave está en la presencia. Porque no es lo mismo callar desde el miedo que callar desde la conciencia. No es lo mismo no hablar por inseguridad que elegir no hablar, porque tu energía ya lo está diciendo todo. Y para llegar ahí, necesitas conocerte. Necesitas despojarte de todo lo que te obliga a hablar sin necesidad, de ese impulso de llenar el vacío, de esa urgencia de explicarte, de ese miedo a ser malinterpretado. Y sí, serás malinterpretado, porque el silencio también incomoda, porque cuando no reaccionas, cuando no das explicaciones, cuando no te justificas, el otro empieza a proyectar sus propios vacíos sobre ti. Pero eso no es tu problema. Eso es parte del proceso. Tu trabajo no es ser comprendido por todos, es ser fiel a ti mismo. Tu trabajo no es controlar la percepción que el mundo tiene de ti, es sostener tu energía sin traicionarla. Este camino no es para quienes quieren gustarle a todos. Este camino es para quienes están dispuestos a volverse incómodos, indescifrables, auténticos. Porque el silencio, en su forma más pura, es una declaración de independencia. Es la forma más refinada de decir, no necesito convencerte, ya lo sé. Y ese, ya lo sé, no es arrogancia, es certeza interna, es paz. Pero no es fácil. Al principio te costará. Te sentirás tentado a explicar, a aclarar, a llenar el espacio, porque el silencio, cuando aún no está lleno de ti, te asusta. Te hace sentir invisible, rechazado, incomprendido, pero si lo atraviesas,
si lo sostienes, si lo habitas, te transforma. Se convierte en tu escudo, en tu estrategia, en tu hogar. Y una vez que aprendes a estar ahí, ya no puedes volver atrás. Porque cuando entiendes que no necesitas hablar para tener autoridad, que no necesitas reaccionar para tener presencia, que no necesitas defenderte para tener razón, entonces te liberas y empiezas a vivir desde otro lugar, un lugar donde cada palabra que eliges decir tiene peso, tiene forma, tiene intención. Ya no hablas para llenar, hablas para crear, y eso cambia todo. Porque la gente empieza a escucharte distinto, a leerte distinto, a temerte distinto, porque ya no eres predecible, porque ya no eres fácil de manipular, porque ya no estás disponible para cualquiera. El silencio se vuelve tu filtro, tu medida, tu espacio sagrado. Y en ese espacio, todo lo que no es auténtico, se cae. El verdadero poder no necesita volumen, no necesita demostración, solo necesita presencia. Una presencia que no se mendiga, que no se impone, que simplemente se manifiesta. Y esa presencia nace del silencio, pero no de cualquier silencio, del silencio que está lleno de ti, de tu historia, de tu transformación, de tu elección consciente de no reaccionar. Hoy te invito a probarlo. La próxima vez que alguien te provoque, que te cuestione, que te subestime, quédate, presente, firme, silencioso. No reacciones, no expliques, no respondas. Mira, observa, siente, y deja que el otro se revele ante su propio ruido. Deja que el silencio haga su trabajo, porque el silencio, cuando es verdadero, lo dice todo. Y a veces, el acto más poderoso no es gritar lo que piensas, sino sostener tu energía sin decir una sola palabra. Hay momentos en los que todo dentro de ti grita por reaccionar, en los que cada fibra de tu cuerpo parece suplicarte una respuesta, un gesto, una palabra que libere la tensión que te atraviesa como un rayo. Es fácil ceder. Es tentador romper el silencio solo para devolver el golpe, para aclarar, para defender tu versión de los hechos. Pero si logras contener ese impulso, si logras sostener el espacio vacío sin llenarlo de ruido, empiezas a descubrir un poder que la mayoría desconoce. No porque no exista, sino porque pocos se atreven a habitarlo. El silencio, cuando nace del dominio interior, se convierte en un arma invisible. No se lanza, no se impone. Se queda ahí, latente, como una presencia imperturbable que altera todo lo que toca. No necesitas decir nada para descolocar al otro. A veces, lo más devastador que puedes hacer es no hacer nada. No porque estés evadiendo, sino porque entiendes que hay situaciones en las que reaccionar es entregar el control. Y tú ya no estás aquí para cederte. Piensa en ese instante en el que alguien lanza una acusación, una crítica, una provocación disfrazada de broma. Espera una reacción. Espera que entres en su juego, que tomes la cuerda, que explotes. Pero tú no lo haces. Miras, respiras y dejas que el peso de tu silencio hable por ti. Eso, aunque no lo veas, cambia las reglas. Porque el juego ya no es el suyo, es el tuyo. Y en tu juego, el silencio es el rey. Hay quienes creen que manipular es gritar más fuerte, es imponer ideas, dominar conversaciones, doblar voluntades con argumentos. Pero la manipulación más poderosa no se escucha, se siente. Se desliza como una brisa helada por una ventana entreabierta. No advierte su llegada, pero cambia la temperatura de todo lo que toca. Así funciona el silencio cuando se usa con intención. No para castigar, sino para exponer. Porque cuando tú no dices nada, el otro empieza a revelar todo. El silencio no genera respuestas, genera reflejos, y los reflejos siempre muestran más de lo que el otro quiere ver.
Porque cuando tú te callas, el otro se ve obligado a llenar ese espacio, a justificar lo que dijo, a explicar su motivación, a preguntarse qué estás pensando. Y ahí es donde comienza el verdadero control, cuando el otro se pierde intentando descifrar lo que tú decidiste no mostrar. ¿Has notado cómo algunas personas se quiebran cuando no reciben la reacción que esperaban? Como si el hecho de no obtener respuesta los dejara desnudos frente a su propio ruido. Es que, para muchos, la reacción del otro es su alimento emocional. Necesitan el eco para sentirse válidos. Cuando ese eco no llega, cuando el silencio se interpone, se ven obligados a escuchar algo más profundo, su propia voz, su propia sombra, su propia intención. Y ahí, en esa pausa, donde no pasa nada en la superficie pero todo tiembla por dentro, se revelan las verdaderas dinámicas de poder. Porque quien reacciona, obedece. Y quien sostiene, domina. No porque imponga, sino porque no se deja arrastrar. No se trata de ganar una discusión, ni de tener siempre la última palabra. Se trata de no regalar tu energía, de no diluir tu presencia en cada impulso ajeno, de elegir con precisión quirúrgica cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio lo haga todo. ¿Te has observado cuando reaccionas desde el impulso? ¿Has sentido cómo tu cuerpo se tensa, cómo tu corazón se acelera, cómo tu voz se endurece sin que puedas evitarlo? Esa reacción, por más justificada que parezca, es una entrega de poder. Porque estás actuando desde el estímulo externo, no desde tu centro. Estás dejando que el otro decida cómo te sientes, cómo respondes, cómo te defines. Y eso, aunque sea común, no es libertad. La verdadera libertad nace cuando puedes sostener el estímulo sin ser movido por él. Cuando alguien te ataca y tú no necesitas devolver el golpe. Cuando alguien te ignora y tú no necesitas rogar atención. Cuando alguien te desafía y tú no necesitas demostrar nada. No porque no tengas emociones, sino porque tus emociones ya no te arrastran. No porque no sientas, sino porque sabes que sentir no es lo mismo que actuar. Imagina por un momento que cada reacción tuya es una moneda. Cada vez que cedes a la provocación, estás pagando con tu energía, con tu atención, con tu equilibrio. ¿A quién se lo estás entregando? ¿A alguien que realmente lo merece? ¿O simplemente a quien fue más ruidoso? Cuando eliges no reaccionar, no estás perdiendo. Estás guardando tus monedas. Estás acumulando poder interno. Y cuando lo necesites, sabrás exactamente cuándo y cómo usarlo. El silencio es un acto de alquimia. Toma la emoción cruda y la transforma en presencia. Toma el impulso y lo convierte en sabiduría. Pero esa transformación no ocurre si te sigues vaciando cada vez que algo te toca, o cada vez que alguien toca una herida que aún no has cerrado. El silencio no es solo una técnica, es un espejo. Te muestra todo lo que aún necesitas trabajar, todo lo que aún te domina desde dentro. Y si lo usas con honestidad, te revela tu nivel de poder real. Porque puedes aparentar dominio exterior, puedes controlar tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tu imagen. Pero si por dentro te revuelves, si por dentro el silencio te duele, si por dentro estás suplicando una reacción que no puedes permitirte, entonces aún hay trabajo por hacer. El silencio verdadero no es represión, es integración. No es contención forzada, es paz. Y esa paz no llega por casualidad. Llega cuando te conoces tanto que ya no necesitas reaccionar para saber quién eres. Ya no necesitas responder a todo para sentirte completo. Ya no necesitas explicar tus límites. Simplemente los encarnas. Y quien no pueda verlos, que se quede con la duda. Esto no te vuelve frío, te vuelve libre. Porque mientras sigas reaccionando a cada estímulo, seguirás siendo esclavo del ambiente.
Pero cuando aprendes a habitar el silencio sin perderte en él, te vuelves dueño de tu energía. Y entonces manipulas sin tocar, dominas sin herir, influyes sin hablar. ¿Puedes ver la diferencia entre quien actúa y quien sostiene? Entre quien busca ser entendido y quien simplemente se muestra en su verdad, sin forzar nada. No hay tensión en esa energía, hay dirección. Y esa dirección no se impone, se siente, porque el que está en su centro no necesita convencer, solo necesita estar. Así es como el silencio se convierte en una forma de manipulación que no deja huellas. No hay palabras que puedan ser usadas en tu contra. No hay gestos que puedan malinterpretarse. Solo hay presencia. Y en esa presencia, el otro se revela. A veces se desarma. A veces se adapta. A veces simplemente se retira. Porque no hay nada más desconcertante que alguien que no juega tu juego, que no entra en tu dinámica, que no responde al guión que tú preparaste. Y ahí es donde tú tomas el control, no porque lo busques, sino porque ya no lo necesitas. Y lo que no necesitas, paradójicamente, es lo que más fuerte se manifiesta. El silencio, cuando es limpio, cuando es firme, cuando no se usa para castigar, sino para observar, se convierte en un campo de fuerza. Quien entre ahí sentirá algo, tal vez confusión, tal vez miedo, tal vez respeto, pero sentirá, porque el silencio tiene textura, tiene densidad, tiene lenguaje, solo que no es el lenguaje que el ego entiende, es el lenguaje del alma, de la presencia, del poder que no se muestra, pero se impone. Tal vez te preguntes cómo llegar a ese punto, cómo aprender a no reaccionar cuando todo te empuja a hacerlo, cómo sostener el silencio sin que te rompa por dentro. Y la respuesta, aunque no es cómoda, es clara. Empieza por observarte. Cada vez que algo te mueva, no te juzgues. Obsérvate. ¿Qué parte de ti se siente atacada? ¿Qué parte de ti busca defenderse? ¿Qué parte aún no ha sido integrada? Ahí está la llave. El silencio en ese sentido es un maestro, porque no permite distracciones, no te deja esconderte, te enfrenta a ti mismo, sin filtros, y eso duele, pero también libera, porque una vez que pasas ese umbral, una vez que puedes estar en medio del caos sin moverte, todo cambia. Ya no eres reactivo, eres receptivo. Ya no eres víctima del entorno, eres creador de tu espacio. Y es en ese espacio donde comienza tu verdadera manipulación. No desde el deseo de controlar al otro, sino desde la capacidad de influir sin tocar, de mover sin empujar, de transformar sin intervenir. Porque cuando tú sostienes tu energía en calma, obligas al otro a redefinirse. Ya no tiene tu reacción para sostener su personaje, y sin personaje queda lo real. A veces, lo más poderoso que puedes ofrecerle a alguien no es una respuesta. Es tu silencio, tu mirada, tu presencia inquebrantable. A veces, el acto más radical no es hablar, sino dejar que el otro escuche su propio eco en el vacío que tú has elegido no llenar. Ahí es donde se quiebran las máscaras. Ahí es donde se revelan las intenciones. Ahí es donde empieza el verdadero poder. Y tú ya estás listo para habitarlo. Hay una forma de ganar que no se nota, que no se celebra, que no hace ruido, pero que lo cambia todo. Una forma de ganar que ocurre en el espacio más invisible de todos, en el silencio. Porque mientras algunos luchan por imponer su punto de vista, tú puedes avanzar en silencio. Mientras otros gritan para ser reconocidos, tú puedes desestabilizar con la calma de quien no necesita levantar la voz para inclinar la balanza a su favor. Y es que hay un tipo de victoria que no se alcanza forzando, sino dejando de forzar. Que no se conquista con esfuerzo visible, sino con ausencia calculada.
¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por controlar una situación, más se te escapa? ¿Que mientras más hablas, más se enreda la conversación? ¿Que entre más explicas, menos entienden? Ese es el síntoma de una verdad que no solemos querer aceptar, que el esfuerzo excesivo muchas veces genera el efecto contrario, que insistir no siempre abre puertas, que presionar solo endurece, que explicar puede debilitar. El silencio, en cambio, descoloca. El silencio interrumpe patrones. El silencio hace que el otro se vea obligado a escuchar su propia voz rebotando en el vacío. Y cuando eso sucede, algo se rompe. No afuera, adentro. Porque cuando ya no estás intentando convencer, ni justificar, ni suavizar lo que el otro siente, la energía cambia. Y tú pasas de ser parte del ruido a ser el centro invisible que sostiene todo. Imagina por un instante una cuerda tensa entre dos personas. Uno tira, el otro también. La tensión se mantiene, la energía se consume, el conflicto se retroalimenta. Pero, ¿qué pasa cuando uno suelta la cuerda? El otro cae, no porque fue vencido, sino porque ya no tiene nada que lo sostenga en el juego. Así funciona el silencio cuando eliges no sostener la tensión. El otro queda solo con su fuerza, con su impulso, con su necesidad de ganar. Y tú simplemente desapareces del tablero sin moverte. Eso es lo que desconcierta. No estás en guerra, pero tampoco estás en paz complaciente. No estás de acuerdo, pero tampoco estás peleando. No estás ausente, pero tampoco estás disponible. Tu silencio no es vacío. Es estrategia. Es presencia sutil. Es un campo de fuerza que el otro no puede leer, no puede anticipar, no puede dominar. Porque el silencio, cuando nace del control interno, se convierte en un espejo que el otro no puede dejar de mirar, y que no siempre le gusta lo que refleja. Y aquí surge lo más poderoso. Cuando dejas de participar activamente en la lucha, cuando no das resistencia, cuando no alimentas la narrativa que el otro espera, ese otro empieza a desmoronarse por dentro, no por ti, por sí mismo, porque todo lo que sostenía su posición, su argumento, su ego, dependía de tu reacción, y al no obtenerla, se queda con un arma sin blanco, con una voz sin eco, con una intención sin espacio donde proyectarse. Esa es la forma más limpia de desestabilizar. No responder, no actuar, no afirmar ni negar. Solo quedarte ahí, sostenido desde dentro, firme como una montaña en medio del viento. Porque no hay nada que confunda más a quien busca confrontación que una presencia que no se mueve. No por indiferencia, sino por maestría. ¿Puedes recordar alguna vez en la que alguien intentó manipularte emocionalmente y tú, sin palabras, sin justificaciones, decidiste observar en lugar de reaccionar? ¿Recuerdas cómo el otro se desajustó? ¿Cómo comenzó a aumentar el tono, a buscar una respuesta, a intentar forzar una emoción en ti que ya no estaba disponible? Eso es lo que ocurre cuando aprendes a ganar sin moverte, porque el poder ya no está en lo que haces, sino en lo que eliges no hacer. Y no se trata de una superioridad moral ni de una actitud pasiva. Se trata de una claridad que has construido dentro de ti, una certeza que te permite reconocer cuándo hablar no suma, cuándo aclarar debilita, cuándo explicar te reduce. A veces, el acto más valiente no es confrontar, sino permanecer. No es demostrar, sino callar. No es ganar el argumento, sino retirarte del campo de batalla con la convicción de que tu energía no será arrastrada a una guerra
que ya no necesitas pelear. Es ahí donde empiezas a ver que lo que llamamos ganar muchas veces está mal definido, porque creemos que ganar es imponer, convencer, sobresalir. Pero hay una forma más silenciosa, más refinada, más poderosa de ganar: desarmar al otro con tu inmutabilidad, romper su guión sin decir una sola palabra, cerrar un ciclo sin necesidad de que el otro entienda. Porque la comprensión del otro ya no es tu meta. Tu meta es no perderte a ti en el proceso. Y para eso, el silencio es tu mejor aliado. Porque en el silencio se ve todo con más claridad. Se escucha el verdadero tono de las palabras. Se siente la raíz de cada intención. Se distingue lo esencial de lo accesorio. En el silencio, lo falso se derrumba solo. Lo urgente revela su farsa. Lo que parecía importante se desvanece. Y tú, en medio de todo eso, te mantienes en eje. Pero no es fácil, porque el silencio también te expone. Te obliga a sostener lo que callas, a vivir con las preguntas sin respuesta, a ver cómo el otro proyecta en ti 1000 cosas que no te corresponden, y no defenderte, no explicar, no correr a corregir la imagen que el otro se está formando. Eso exige una fortaleza que solo nace de un proceso profundo de autodescubrimiento. Porque para que tu silencio no te rompa por dentro, primero tienes que haber hecho las paces con lo que eres. Y eso no es algo que se logra de un día para otro, es un camino. Un camino en el que aprendes a estar contigo en medio del ruido, en el que te haces amigo de la incomodidad, en el que dejas de buscar aprobación externa para validarte internamente. Y en ese camino, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges no explicar, cada vez que eliges no perseguir una interpretación favorable, estás ganando. No contra el otro, contra tu viejo yo, contra esa versión de ti que necesitaba ser entendida para sentirse suficiente. Ese es el verdadero juego, no el que se juega afuera, el que se juega adentro, donde cada silencio es una victoria sobre el ego, donde cada no respuesta es un acto de poder personal, donde cada retirada es, en realidad, una conquista. Y es ahí donde te conviertes en alguien que ya no necesita ganar, porque ya no tiene nada que perder. Alguien que no busca dominar al otro, sino que ha aprendido a dominarse a sí mismo. Y esa es la forma más elevada de poder. Porque cuando no estás buscando nada, todo se te ofrece. Cuando ya no estás persiguiendo, todo comienza a moverse hacia ti. Porque el silencio, en su forma más pura, es magnético. No atrae por lo que promete, atrae por lo que revela. Porque quien es capaz de habitar su silencio, también es capaz de sostener la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre gana. No necesita defensa, no necesita argumento, solo necesita espacio. Y ese espacio es el que tú creas cuando eliges no llenar cada vacío con palabras. Tal vez no sea fácil al principio. Tal vez te cueste ver cómo otros ganan con ruido, con manipulación evidente, con control forzado. Pero su victoria es frágil. Se deshace al primer soplo. Porque lo que no está sostenido por presencia real, se cae. Tarde o temprano, se cae. Y tú, desde tu silencio, lo verás. No con soberbia, con compasión, porque ya no estarás ahí para competir. Estarás ahí para observar, para aprender, para seguir creciendo. Ese es el verdadero triunfo. No convertirte en lo que quieres superar. No rebajarte al nivel del juego ajeno. No responder desde la herida, sino elevarte por encima de la necesidad de ser comprendido, validado o temido. Porque ya entendiste que el poder real no se impone, se encarna, y el silencio es su lenguaje.
Así que la próxima vez que sientas la urgencia de explicar, de defenderte, de reaccionar, detente. Respira. Escucha el ruido interno. Mira lo que se mueve en ti. Y si descubres que tu impulso nace del miedo, de la inseguridad, del deseo de control, entonces elige no hacer nada, no como huida, sino como acto de poder, porque en esa elección estás recordando quién eres. Y eso, sin que nadie lo vea, es la victoria más grande. Hay un momento en el que ya no se trata de lo que el otro dijo o hizo. Ya no se trata del ruido externo, de la provocación, del desacuerdo o de la tensión en el ambiente. Hay un punto en el camino donde lo único que realmente importa es lo que haces tú con todo eso. Cómo lo sostienes, cómo lo filtras, cómo decides transformarlo en algo que te fortalezca en lugar de quebrarte. Y en ese instante, el silencio deja de ser una estrategia para volverse una forma de dominio absoluto sobre ti mismo. Lo que te impulsa a responder no es la verdad, es el ego. Ese reflejo interno que todavía quiere tener razón, que necesita la última palabra, que se alimenta de la validación ajena para no sentirse pequeño. Pero si logras ver eso, si logras reconocer la raíz de tu impulso, entonces aparece la puerta. Y detrás de esa puerta, lo que encuentras no es sumisión, no es resignación, no es debilidad, es libertad. La libertad de no necesitar responder. El impulso de hablar es una trampa disfrazada de autenticidad. Parece sincero, parece justo, parece valiente, pero muchas veces solo es ruido. Ruido que nace del miedo a quedar mal, a ser malinterpretado, a perder el control. Y si el silencio duele, no es porque estés traicionando tu verdad, sino porque aún estás atado a la necesidad de ser entendido. Pero, ¿hasta qué punto necesitas que el otro te entienda para sentirte en paz? ¿Hasta qué punto necesitas ser escuchado para validar lo que ya sabes por dentro? En el fondo, sabes que no todas las batallas son dignas de tu energía. Sabes que hay momentos donde reaccionar sería traicionarte, reducirte, vaciarte. Sabes que hay palabras que solo sirven para defender lo que no has terminado de integrar. Y por eso, a veces, la mayor expresión de tu poder es quedarte callado, mirar dentro de ti y simplemente dejar que la tormenta pase, sin sumarte al caos. El dominio de uno mismo no se ve desde fuera. Nadie lo aplaude. Nadie lo celebra. Nadie te felicita por lo que decidiste no decir, por la emoción que no dejaste estallar, por la compostura que mantuviste en silencio mientras todo en ti temblaba. Pero tú lo sabes. Tú sabes lo que costó. Tú sabes cuántas veces en el pasado habrías reaccionado, habrías dicho demasiado, habrías querido ganar, y esta vez no. Esta vez elegiste contener, elegiste observar, elegiste sostenerte. Y esa elección es una revolución interna, porque no estás huyendo, estás trascendiendo, no estás reprimiendo, estás refinando tu energía, estás cruzando un umbral donde ya no necesitas confirmar tu verdad en voz alta, porque se volvió carne en ti. Y en ese silencio, en esa firmeza invisible, el otro lo siente. No porque se lo digas, sino porque se lo reflejas. Porque quien ha logrado gobernarse por dentro, transmite una fuerza que no se puede fingir. Una fuerza que no se impone, pero que tampoco se doblega. No reaccionar no significa estar dormido. Significa estar despierto. Tan despierto que ya no necesitas defender tu posición, ni proteger tu imagen, ni explicar tus límites. Porque el que ya no se traiciona, tampoco se justifica. El que ya no necesita convencer, tampoco se agota en la pelea. Y el que ha aprendido a sostener su impulso sin reprimirlo, se convierte en un canal limpio, fuerte, indomable.
El silencio es el espacio donde descubres de qué estás hecho, donde se revelan tus sombras, tus heridas, tus vacíos, pero también donde aparece tu claridad, tu firmeza, tu nueva identidad. Una que no depende de que el otro te dé la razón. Una que no se construye sobre la reacción, sino sobre la observación, sobre la calma, sobre la capacidad de esperar sin ansiedad, de actuar solo cuando la acción nace desde el centro y no desde el desborde. Si has llegado a este punto, es porque ya no puedes conformarte con las respuestas rápidas, con las respuestas fáciles, con las respuestas inmediatas, porque ya entendiste que el verdadero poder no se ve en lo que puedes decir, sino en lo que puedes contener, que la madurez no se mide por la intensidad de tus emociones, sino por la profundidad con la que las puedes habitar sin dejar que te arrastren. Es allí, en esa pausa donde el mundo espera que explotes y tú eliges no hacerlo, donde el proceso de transformación se vuelve irreversible, porque ya no estás reaccionando desde la vieja versión de ti. Estás creando una nueva, una más amplia, más templada, más consciente. Y aunque por fuera no cambie nada, por dentro cambia todo. ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti cada vez que alguien despierte tu impulso más primitivo? ¿Estás dispuesto a sentir la incomodidad de no responder solo para darte cuenta de que en ese silencio puedes conocerte mejor? ¿Estás listo para dejar de ser esclavo de tus reflejos y convertirte en arquitecto de tu energía? Porque en ese punto ya no se trata de manipular al otro. Se trata de dejar de ser manipulado por ti mismo. Dejar de caer en el viejo patrón de hablar cuando te sientes inseguro, de discutir cuando te sientes atacado, de convencer cuando te sientes ignorado. Ya no necesitas hacerlo, porque cuando te reconoces en tu totalidad, no hay impulso que pueda arrastrarte si tú no lo permites. Este es el verdadero dominio. No sobre el otro, sobre tu ego, sobre tu necesidad de control, sobre tu urgencia por tener la razón. Y ese dominio no es frío, es sagrado. Es lo que permite que tu energía no se disipe en mil combates sin sentido. Es lo que te permite elegir, con precisión, cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo sostener y cuándo simplemente estar. Eso es lo que transforma. Eso es lo que, en silencio, te convierte en alguien que ya no necesita imponerse, porque su sola presencia basta. Porque su energía ya no está reaccionando al entorno, sino que lo está modelando desde adentro. Sin ruido, sin alarde, sin impulso, solo presencia, solo conciencia, solo poder real. Hay silencios que no se usan para responder, sino para romper, no desde la rabia, no desde el castigo, sino desde una claridad tan cruda que no necesita ruido para reestructurarlo todo. Hay momentos en los que basta con retirarte sin explicación, con quedarte quieto cuando el otro espera una reacción, con cerrar la puerta sin decir que te vas. Y en ese gesto invisible, algo se desmorona. No en ti, en el otro. Porque el silencio, cuando nace de la certeza, se convierte en una onda expansiva que obliga a los demás a escucharse por dentro. No estás callando por cobardía. Estás dando un paso atrás para que todo lo que intentaron esconder se vea sin filtros. Porque el silencio no protege, revela. Deja al otro frente a sí mismo. Y ese reflejo no siempre es amable. A veces, lo que el otro descubre en tu silencio es su propia incoherencia, su necesidad de control, su dependencia de tu atención, de tus palabras, de tu energía. Lo que el silencio expone no es tu ausencia, es la dependencia ajena de tu presencia. ¿Has sentido ese tipo de energía, ese tirón que aparece cuando no reaccionas, cuando no explicas, cuando no consuelas? Como si el otro empezara a tambalearse sin tu confirmación, como si tu falta de respuesta lo desbordara más que cualquier confrontación directa.
Eso ocurre porque todo lo que no dices se vuelve un espejo. Y si el otro no quiere verse, te culpará por el reflejo. Pero tú no estás ahí para suavizar verdades ni sostener dinámicas que ya no resuenan contigo. Estás ahí para sostenerte a ti. El silencio se vuelve una forma de transformación cuando se usa como frontera. Una frontera que no necesita anunciarse, porque ya está implícita en tu decisión de no participar en lo que no vibra contigo. Y es entonces cuando empiezas a ver que no necesitas hablar para generar un cambio. Que tu sola ausencia puede reconfigurar la narrativa. Que tu decisión de no intervenir puede mover piezas internas que el otro ni siquiera sabía que tenía. ¿Te has preguntado qué se derrumbaría si dejas de sostener con palabras lo que emocionalmente ya no tiene fundamento? ¿Qué vínculos se transformarían si dejaras de explicar lo que ya se ha dicho en silencio 1000 veces? ¿Qué podrías liberar dentro de ti si asumes que ya no te corresponde convencer, educar o cuidar reacciones que no nacen de ti? El silencio es un corte limpio, uno que no hiere desde el odio, sino que delimita desde el amor propio. Y aunque no haga ruido, deja marcas. Porque cuando dejas de hablar, haces espacio. Y en ese espacio, cada uno tiene que enfrentarse a lo que tú ya enfrentaste. Su propio reflejo sin distorsión, su historia sin adornos, su verdad sin anestesia. No todo lo que se comprende necesita ser explicado. No todo lo que se siente debe ser contado. Hay una forma de presencia que no se anuncia y, sin embargo, lo transforma todo. Es esa energía que emana de alguien que ha dejado de necesitar ser interpretado, alguien que ya no se traduce, que ya no se expone. Porque ha comprendido que el silencio es más que una pausa, es un velo, un manto invisible que lo cubre todo, que lo protege y al mismo tiempo lo convierte en enigma. El misterio no es lo que ocultas, es lo que ya no necesitas mostrar. Y cuando dejas de hablar por deseo de ser visto, cuando el silencio deja de ser estrategia para volverse esencia, ya no tienes que demostrar nada. No porque te hayas desconectado, sino porque finalmente te has encontrado. En ese punto, el silencio no separa, expande. Lo que antes buscabas explicar con palabras, ahora se percibe en la forma en la que habitas tu espacio, en el modo en que tu mirada sostiene el aire sin llenarlo de ruido, en cómo tu presencia cambia la temperatura de un lugar sin hacer un solo gesto. Hay una profundidad que no puede fingirse, se siente, se impone. Surge cuando dejas de dar respuestas a preguntas que ya no te pertenecen, cuando te conviertes en esa figura imposible de clasificar, cuando te mueves desde un lugar que no responde a la lógica de los demás. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Como si tu sola energía comenzara a alterar dinámicas sin que hayas hecho nada? No es magia. Es alineación. Es silencio habitado. Quien no puede ser anticipado, no puede ser dominado. Quien no puede ser leído, genera una tensión que obliga a los demás a mantenerse alertas, incluso sin saber por qué. Y ahí nace el dominio real. No desde la imposición, no desde el control externo, sino desde la imposibilidad de ser reducido a un molde. Porque ya no reaccionas, no explicas, no aclaras. Ya no perteneces a ese juego. Tu silencio no es distancia, es ascenso. Y ese ascenso no es superioridad, es elección. Es saber que puedes hablar, pero no necesitas hacerlo. Es tener respuestas, pero preferir que el otro encuentre las suyas. Es ver con claridad y aún así permanecer en calma sin intervenir. Porque quien ha trabajado en sí mismo hasta este punto ya no busca ganar, solo busca ser. Este es el poder más puro, el que no necesita escenario, el que se manifiesta sin esfuerzo, el que nace del vacío, del retiro, de la renuncia a todo aquello que antes urgía validar.
Y es en ese silencio donde te reconoces completo. Porque ya no hay nada que demostrar, ya no hay ruido que agregar, solo una presencia que lo dice todo sin necesidad de pronunciar nada.